Tinto, blanco, rosado, con soda, con hielo o puro. Un clásico de nuestra mesa. Pero, ¿cuánto vino tomamos? ¿Más o menos que en otros países? ¿Cuánto vino se vende y cuánto se exporta al mundo? ¿Cuál es el que más nos gusta? Prepara tu copa, porque la base de datos de Telefe Noticias hoy brinda con vino. Ahora, solo en Telefe Noticias. Mucho. Soy gastronómica y no me vas a creer, pero no me gusta para nada el vino. Me gusta un poco. Me encanta. ¿Sabes que no me gusta el vino? Lo probé cuando era joven, cuando tenía 20 años más o menos y no hay caso, ¿no? Poco. Me gusta muchísimo el vino. Depende de la temperatura, en general tinto, pero si hace mucho calor, blanco, frío. Va el tinto primero y después vamos con un rosé o un chardonnay. Me es indiferente, para pintar no lo uso. Blanco, por supuesto. Los tres en ese orden. Blanco. Para la comida tinto y para tomar solo blanco. Tinto preferentemente blanco y rosado. Puro. Con soda me parece un sacrilegio. Como venga. Puro, pero si está caliente le pongo un hielito, hago ahí el pecado. Con soda. Mirá, mi papá me mata si lo lleva a rebajar. Sí, ¿quién no? Y prefiero no recordar. Quedó en el pasado. No. Jamás. Sí. En un viaje a Mendoza hace 2 años más o menos con mi novio, tuvimos el placer de recorrer bodegas y nada, nos gustó demasiado. Alguna que otra vez sí me habría emborrachado con amigos jugando al truco. Con vino nunca. Jamás. No, alguna respuesta no sonó muy creíble, pero bien, la admitimos. No se sostuvo ahí la respuesta. Salud para nuestra base de datos. Ay, qué lindo. Bueno, en esta edición número 33 de Base de Datos nos vamos a dar el gustito de hablar de vinos, ¿eh? Sí, sin lugar a dudas, a la salud de los datos de hoy, y vamos a informar, vamos a compartir datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, datos del año 2022, y si le parece, vamos a arrancar con la cantidad de litros que se vendieron en el año 2022. Cuesta decir la cifra, créanme, hay que decir la cifra de la siguiente forma. 1.093.150.600 litros. 1.093.150.600 litros. Esto, si uno dice, bueno, ¿a qué equivalen? Acá me lo traje anotado para que se entienda, es a 437 piletas olímpicas. Es un montonazo. Ahora, ¿cómo se distribuye? ¿Cómo se compone el mercado en función de la venta de litros? ¿Cuántos de esos litros se vendieron en la República Argentina? Fueron 827.446.600 litros, es decir, el 76% del total de lo que se vendió, mientras que al mundo se exportó 265.704.000 litros, es decir, el 24% restante. Bien, ya sabemos cuánto se consumió acá, cuánto se exportó, pero ¿cuánto fue el consumo por persona comparado con lo que se consumía antes, Marian? Bueno, acá el dato realmente es sorprendente. Y fíjate por qué. Porque vamos a arrancar del pico histórico de consumo. El pico histórico de consumo fue allá por la década de 1970. En ese año específicamente se produjo el pico de 91,8 litros por persona. Por persona, pico histórico. Y vayan memorizando este dato cuando lleguemos al 2022, porque vayan pensando en cuánto podríamos estar en el 2022. Si sumamos un par de décadas más, llegamos a 1990, donde el consumo cayó un 41%, es decir, estábamos consumiendo los argentinos 54,2 litros por persona. Nos vamos al 2010, nos vamos acercando. Cayó un 73% en comparación a la década del 70, 24,9 litros por persona. Y si llegamos al 2022, los argentinos estamos consumiendo 18 litros por año.
Esto quiere decir que el consumo cayó un 81% desde aquel pico histórico de la década de 1970. Y si hacemos el ejercicio en función de cómo estamos los argentinos en comparación al mundo, se ubica en el podio Portugal. Los portugueses consumen casi 52 litros por año. Casi 52 litros. Y si nos quedamos por la región, los brasileños son los que menos consumen. ¿Saben cuánto consumen los hermanos brasileños? 2,6 litros por año. Y mucha cerveza ahí será. Mucha caipiriña. Hace lata, ¿no? La helada. Estamos nosotros ubicados en el ranking mundial en el puesto número 15 de consumo. Claro, y también hay una cuestión muy importante que tiene que ver con la oferta y la variedad de bebidas que ahora también integran de alguna manera la mesa en este sentido. Pero ¿cuál sería la causa, el motivo de la baja del consumo en el país? Claro, eso fuimos a preguntarle a Carlos Borbore, quien es vicepresidente de la Cámara Argentina de Vinotecas, que nos explica un poco el fenómeno de esta caída estrepitosa de la década del 70 a nuestros días. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica que pasamos de consumir más de 90 litros en la década del 70 a apenas, entre comillas, 18 en el 2022? Muchas cosas tienen que ver. Es decir, los hábitos de consumir más aguas saborizadas, más gaseosas, más cervezas, más cosas livianas. Y la verdad que si nosotros decimos que el hecho de que el ser humano de golpe empezó a consumir eso, no es de golpe. Vino con las culturas que fueron cambiando. Carlos, ¿cómo era esa cotidianeidad de consumo del vino en la década del 70 y cómo se expresa ahora? Mirá, en esa época consumíamos vino de todos los modos posibles. Habían muchas vinerías que vendían vinos en barriles y sueltos. O sea, vos ibas con tu botella o con tu dama Juana y te despachaban distintos vinos en ese lugar. El hábito era consumir vino al mediodía y a la noche. Hoy no, hoy es solamente en ocasiones especiales, no es el hábito de tomarlo todos los días. Todo el mundo le ponía soda y no era ningún pecado. Una anécdota interesante de esa época, cuando teníamos bodega, nosotros trabajábamos con 175 personas en nuestra bodega y en distribución eran 25, y un día se apersonaron del sindicato SOEVA, Sindicato Obrero Empleado Vitivinícolas y Afines. ¿Para qué? A protestar porque en el menú del mediodía no le dábamos vinos a la gente y en la paritaria se había firmado que tenían que tomar vino al mediodía y después seguir trabajando. O sea, fíjense ustedes lo que era. Tremenda, muy buena anécdota. Mirá muy buena vos. anécdota. Y lo cierto también es que, tiempos, aún a pesar de esta baja del consumo, Argentina se ha convertido en una de las plazas de mejor calidad en cuanto a la producción del vino, y eso dicho por los que más saben en el mundo, ¿no? A pesar de que se consume menos, es uno de los mejores vinos del mundo. Totalmente. Y vamos a eso. Por color del vino, digámoslo. Bueno, vamos a ver las preferencias de los argentinos. Vamos a empezar por el color. En el tercer lugar aparece el rosado. Se vendieron en el 2022 39.060.000 litros, equivalente al 5%. Segundo lugar aparece el vino blanco, 231.020.000 litros, es decir, el 28% del total. Y en primer lugar, el vino favorito de los argentinos es el tinto. 556.410.000 es el equivalente al 67% del total. Bueno, y creo que lo sabemos todos, pero si hablamos de varietales, vamos a dejarle a Mariano que nos diga cuáles son los que más nos gustan. Bueno, todos atravesados por el mismo color, el vino tinto, ¿no? En tercer lugar aparece en los varietales el Bonarda, con 16.795.000 litros, es el 6% del total. En segundo lugar, el Cabernet Sauvignon, 35.800.000 litros, 13% del total en los varietales. Y en el primer lugar, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, aparece el Malbec, 138.195.000 litros, el equivalente al 52%. Y acá tenemos que aclarar que, bueno, se distribuyen otro tipo, ¿no?, de producciones en otras partes del territorio nacional también. Recién hablábamos de las costumbres, ¿sí?, de nuestros abuelos y las nuevas. ¿Cuál es el envase? El ranking según envase. El envase, interesantísimo para describir esto. En tercer lugar aparece en el podio la Dama Juana. Mirá con vos. el 3,4%. Tan típico antes, ¿no? Antes era una fija en la casa, ¿no? Es que cuando hablamos recién de la década del 70, el 70% en el pico histórico de consumo, el 70% del consumo se hacía a través de la Dama Juana. Ahora equivale a nada, 3,4%. En segundo lugar aparece el Tetra Brick con el 33%
del total. Y en primer lugar, como no podía ser de otra forma, para estos días, ¿no? Para los que estamos familiarizados, la botella, que ocupa entre los envases el 63% de las ventas. Mirá cuando esté la latita, que viene ahora, están trabajando Y por ahí ya debe que haber, esté la latita. debe haber, Ay, claro, ay, sí, claro. Cuando claro. entren los más jóvenes Sí. la latita, por ejemplo. Bueno, ya se está acercando la vendimia, pero ¿cuál es el mes del año en el que más se consume y cuál es el mes en el que menos se consume? Y acá me parece que depende mucho de la remera o de la bufanda. Ahora se van a dar cuenta por qué. Porque el mes de agosto fue el mes con mayor consumo. 84.049.700 litros en el año 2022. Mira vos. Y el mes en el que menos se consumió fue febrero, con 57.149.800 litros. Es decir que en la comparativa es un 32% inferior. Mirá vos. Tiene que ver con el calor frío. Exacto, y las alternativas y demás, ¿no? ¿Qué provincias integran el podio? Me parece que descartamos quién gana. A ver. Y sí, está ahí, está muy bien, Rodi. Vamos a empezar. En el puesto número 3 de provincias que más vendieron, La Rioja, el 2%. Segundo lugar para la provincia de San Juan, con el 13%. Primer lugar para Mendoza, con el 82%. El resto se distribuye en Salta, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires. Perfecto. Gracias, Marian. Chin, chin, Marian. Salud. Salud. Pausa. Y ya regresamos. No te vayas. Son madres o padres.